Buenos días a todos. En nombre propio y de mis compañeros de charla de la mañana de hoy. Milton, en tus tiempos, que son estos tiempos, en nuestra época, que es esta época, nunca precisaste, ni necesitas ahora, al esclavo que acompañaba en el triunfo al emperador romano y que le decía al oído, recuerda que tú también eres un hombre. Porque tu humildad siempre fue pareja con tu sabiduría. Y hoy queremos homenajearte aquí y ahora, como nos gusta y como te gusta a ti, trabajando, porque el camino es largo y la esperanza fuerte. Para ti entonces, junto con José Luis, este trabajo. Vamos a hablar de medidas cautelares, un tema intermedio, por decirlo de alguna manera, en la gran problemática que ha convocado este importantísimo segundo Seminario Internacional de Derecho Penal organizado por la ley, con los agradecimientos del caso a los organizadores, particularmente a Gustavo, y a todos ustedes por la paciencia. Las medidas cautelares, por definición, están orientadas a la finalidad de la confiscación. Este tema de la confiscación es el término que utiliza el Código Penal y es un tema clásico. Confiscación de los efectos y de los instrumentos del delito. Instrumentos son los medios con que se ejecuta y efectos vendría a ser precisamente lo que ahora se denomina con el término múltiple de bienes, productos e instrumentos. Son sinónimos para nosotros, así se utiliza en derecho comparado y en el propio derecho positivo nacional, los términos de confiscación, decomiso y comiso, que sería el fin último de estas medidas cautelares que tratan de precisamente cautelar la posibilidad de realizar la confiscación final, que se define por el artículo 63 de la ley especial como privación definitiva de los bienes, productos o instrumentos. Las medidas cautelares clásicas son el embargo preventivo de los bienes del procesado, previsto tanto en el Código del Proceso Penal como en el Código Penal. Y en materia de lavado de activos, la ley establece una cantidad de cautelas para las cautelas. No es tan fácil o no es tan sencillo, no debería ser tan simple adoptar estas medidas respecto de una persona a la cual se supone que se la presume inocente, que simplemente es un imputado, que vive en estado de inocencia, y que estas medidas que se toman en la forma que vamos a ver, reservadas y sin contradictorio, pueden ser tremendamente gravosas para la misma, con resultado incierto, porque se llegará o no al comiso, que es la consecuencia de la condena. En lavado de activos se dice expresamente por la ley la estricta necesidad de la medida, y cuando fuera indispensable, lo cual plantea por de pronto que no es la regla que se tomen medidas cautelares en todos los casos y siempre, porque si no, no tendría sentido las limitaciones que aparecen en la ley. La resolución fundada del tribunal dice simplemente que el tribunal debe fundar, lo cual es una obligación permanente, pero bueno, cuando la ley lo vuelve a decir es que quiere poner énfasis en la necesidad de que no se base simplemente en una disposición de autoridad, sino una resolución de autoridad que tenga fundamento y que explique la necesidad y que explique lo indispensable de la misma para llegar a buen puerto el proceso de acuerdo a lo que establece el legislador y lo que prevé el mismo. Se establece que incluso en el presumario se pueden tomar estas medidas. Ni siquiera tenemos un presumario, es algo que no ha determinado aún la autoridad judicial
la existencia de un delito ni un posible autor, no tenemos semiplena prueba, no tenemos causa probable, no tenemos indicios suficientes, pero de cualquier manera la ley lo prevé, pero con una autocomplacencia del Estado consigo mismo que se nota permanentemente en este tipo de disposiciones que alguien calificó y calificó bien en la mañana de ayer como derecho penal del enemigo en muchos aspectos. Si el fiscal no pide el procesamiento en 3 años, caduca de pleno derecho a la medida. Hay que tomar un presumario de 3 años, eso es bastante inadmisible. Después hablamos de el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. No parece aceptable una demora de esa naturaleza. Pero bueno, así está planteado y se supone que esto es una válvula de escape, de alguna manera, autocomplacencia, porque en 3 años tiene que por lo menos encontrarse la semiplena prueba que justificaría. Hay que tener 3 años inmovilizadas las cuentas, en fin, etcétera. Si existe peligro de lesión o de frustración, otra garantía, ¿no, verdad?, indispensable en vista del riesgo, que habrá que probarlo, no un peligro abstracto, un peligro hipotético, un peligro presunto, sino un peligro real y concreto. Suponemos que es la idea dentro del panorama, porque si no son garantías verbales que no se traducen en los hechos, es decir, si el legislador habla de indispensabilidad, de necesariedad y de riesgo, habrá que probar ese riesgo. No hay además contracautela, como normalmente se hace, porque claro, es el Estado el que lo pide, y aparece la eventual responsabilidad por daños y perjuicios que, como es natural, siempre vendría tarde en caso de que no se llegara finalmente al decomiso por no ser procedente y estaría la prueba palmaria de que la medida cautelar fue inadecuada. Las medidas cautelares en lavado. ¿Cuáles son las facultades del juez? No plantea mucha dificultad el tema, pero es apreciar la necesidad de la medida, adoptar otra más eficiente que no le haya sido pedida, más eficiente a los fines del decomiso, establecer el alcance y la duración de la medida, lo cual está planteando un límite temporal que es fundamental, y por cierto la posibilidad de modificarla, de sustituirla por otra, de hacerla cesar. El procedimiento es un procedimiento reservado, ningún incidente puede detener su cumplimiento, se notifican recién luego de cumplidas, y admiten recursos de reposición y de apelación, pero sin efecto suspensivo. El tipo de medidas, cualquiera que sea indispensable, dice la norma. Pero plantea, a título de ejemplo simplemente, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, embargos y secuestros, designación de veedores o auditores, designación de interventores, que hay bastantes disposiciones sobre eso, y sobre la retribución del mismo y cómo se va a cobrar y cuál es el honorario que corresponde, y en definitiva todas las idóneas para su fin cautelar. Este es un catálogo de medidas simplemente que ejemplifican las que se pueden tomar. Medida anticipada o preventiva, trata la ley, es el remate de los bienes, incluso solamente si hay riesgo, ¿no, verdad? Si hay riesgo de perecer, los bienes que desaparezcan, que se deterioren, que pierdan valor o que se desvaloricen. O también una cláusula genérica cuando el mantener los bienes en el estado natural o en que se encuentran cause perjuicios o gastos desproporcionados, y esto supone guardar el resultado del remate a la cuenta del juzgado y a la orden del juez. El programa nos pregunta, el programa de este seminario nos pregunta sobre el cierre de fronteras, inmovilización de cuentas bancarias, interceptación de correos y de comunicación con su abogado.
Y acá nos vamos a remitir a algo que nos parece fundamental y que es una de las cosas más interesantes que me parece que podemos aportar a este panorama que estamos dando, es la diferencia que se debe hacer entre medidas de investigación y medidas cautelares. Las medidas cautelares no son medidas de investigación, y casi todas estas que aparecen acá nosotros las consideramos inadecuadas para los fines de garantizar el decomiso. Por lo tanto, el cierre de fronteras, la interceptación de correos o la comunicación con los abogados, a la que otros panelistas se van a referir con posterioridad, con detalle, entendemos que no son medidas cautelares y que por lo tanto no deberían de ser tomadas como tales. Si se toman, son medidas de investigación para comprobar la existencia del delito o la participación en el mismo del involucrado. Lo único que sería una medida cautelar de esta que plantea el programa es la inmovilización de cuentas bancarias, que está prevista especialmente además por la ley. Hay una pregunta sobre el WhatsApp y el Skype. Para nosotros no son medidas cautelares por las razones que estamos diciendo, no deberían de poderse tomar, pero además no puede hacerse, según lo que nosotros hemos podido investigar en esto, que es altamente técnico y que escapa naturalmente a nuestra especialidad, pero se me informa que es técnicamente imposible realizarlos en una sociedad democrática, salvo que se prohíba el WhatsApp o el Skype de alguna manera, si es que eso es posible también. Y además no es una verdadera medida cautelar, que eso es lo que me parece fundamental para tener presente. No se puede tomar como medida cautelar lo que no es medida cautelar. Y acá aparece la distinción de la que estamos hablando, que es distinguir las medidas para asegurar la disponibilidad de los bienes con finalidad de decomiso y lo que tiene que ver con la investigación del delito, cosas absolutamente diferentes. Consecuencia de este planteo es que las medidas deben recaer sobre los bienes, productos o instrumentos y no sobre las personas, lo que descarta que como medida cautelar se disponga el cierre de fronteras, la interceptación de llamadas, de comunicaciones con el abogado o no, es decir, las escuchas telefónicas, las medidas prospectivas de investigación o medidas alternativas, estas que ponen la eficacia de la lucha esa eterna entre seguridad y libertad, entre eficacia y garantismo. Parece que el fiel de la balanza en este caso se ha ido hacia el lado de la seguridad, hacia el lado de la eficacia, y en aras de eso se pone en riesgo muy seriamente lo que podemos llamar la libertad, el derecho penal liberal, tradicional, democrático, garantista en definitiva. Pero nos parece que estas consecuencias vale la pena tenerlas en cuenta. El WhatsApp específicamente es imposible de controlarlo dada la estructura de los sistemas. Se utiliza en esta materia las palabras encriptación, cifrado, criptología de extremo a extremo, que protege informaciones a distancia. Son sinónimos todo esto, encriptación, cifrado, criptología. Puede ser que los técnicos especializados encuentren matices o sutilezas entre los mismos. Este es un sistema de protección que se llama protección a dos llaves, una que es pública y otra que es privada, que supuestamente solo conoce el dueño, que es el único que tiene acceso, por lo tanto no hay manera de entrar allí, y esto se hace a través de fórmulas muy complejas matemáticas. Este algoritmo de 1978 lleva el RSA, que son las iniciales de sus creadores, una fórmula que da un resultado totalmente ilegible si no se tiene el secreto. El ejemplo es el fenómeno Enigma, que acaban de hacer una gran película sobre cómo los ingleses un matemático inglés fue capaz de descifrar el sistema y que ayudó muchísimo en el desenlace de la guerra. Prácticamente los aliados, los ingleses por lo menos, sabían exactamente el movimiento que iban a hacer los nazis con mucha anticipación, a partir de que se pudo descubrir el mecanismo de esa situación. El decomiso de pleno derecho. Nosotros no vamos a hablar del decomiso, lo puse es la única expresión, porque hay también un decomiso por equivalente y un decomiso que me parece una barbaridad, que es por bienes que se adquirieron antes por un delito que se cometió después. Es una contradicción en sí mismo, eso me parece
una cosa que atenta contra los principios básicos de la libertad, en fin. Esta es la ley 17.835, que establece esta situación, que si a los 6 meses de su inmovilización no se prueba el origen lícito, caducan los derechos sobre los fondos inmovilizados. Lo estudiamos porque hay acá una inmovilización de fondos y parecería una medida cautelar en vista del decomiso de pleno derecho. Pero de pleno derecho es una medida cautelar y si en 6 meses el involucrado no prueba el origen lícito, caduca el derecho de propiedad. El beneficiario final, según esta disposición, debe aportar justificación que contradiga los indicios recogidos en la acusación cuando el valor de los bienes sea desproporcionado respecto de la actividad lícita del sujeto. Es decir, todo esto que muy bien explicó el profesor Montano a través del estudio magnífico que hizo de la jurisprudencia, donde aparece a través del rubro prueba indiciaria, racional o lógica, una serie de suposiciones que en algunos casos acertará, tal vez en la mayoría, pero que hay un amplio margen a la posibilidad de error, como muy bien se significó acá, que daría lugar a esa cuestión absolutamente lógica, no solo de la absolución por el delito anterior, sino del delito precedente, sino también otra variedad podía ser que el delito precedente fuera delito finalmente y los fondos provinieran de una naturaleza ilícita, pero no del catálogo que a texto expreso establece la legislación. Yo presumo que la evolución de los tiempos va a llevar, porque ya se está proponiendo desde hace tiempo en ámbitos internacionales, bienes, productos e instrumentos provenientes del narcotráfico y otros delitos graves. Hasta ahora viene eso, una cuarta categoría que se agregaría al artículo 2 del Código Penal, que serían faltas, delitos graves y crímenes. El concepto de delitos graves, no sabemos si los delitos graves son crímenes o si es una cuarta categoría intermediaria todavía. Pero al final de todo podría ser simplemente decir lavado de dinero de procedencia ilícita, porque también es un paso muy fácil de dar, sostener como con una lógica aparente y devastadora por lo absoluta, es decir, no hay por qué permitir que cualquier delincuente goce de los bienes o del dinero producto de una actividad lícita, saquémoselo a todos el producto ilícito. Entonces, el lavado de dinero tendría procedencia ilícita en términos generales. Pero esta disposición de caducidad o de decomiso de pleno derecho, que es una consecuencia de la inmovilización de los fondos, que es una medida cautelar, supone nada menos que la inversión de la carga de la prueba, pruebe usted que es lícito, es un delito de enriquecimiento, en definitiva. Esto yo creo que es un viejo invento que hicieron los norteamericanos, algún momento que cuando los representantes del derecho continental europeo en distintos congresos manifestaban la problemática tan dura que esto planteaba respecto de la libertad y los derechos humanos y del sistema garantista de derechos, dijeron, bueno, muy bien, dice, vamos a no ir contra las personas, vamos a ir contra los bienes, como si eso pudiera satisfacer la necesidad, o como si ir contra los bienes no es ir también contra un derecho fundamental como es el de propiedad, que está en el artículo 7º como parte de los derechos fundamentales, por lo menos en la Constitución Nacional. Esa es un poco la idea, decir, bueno, pero no se trata de meter preso a nadie, se trata de sacarle lo que tiene, nada más, quedarnos con lo suyo, ¿verdad? Eso es un tema que ayer me gustó mucho en la exposición de Chávez, el profesor Chávez, cuando Gastón decía que respecto del tema del bien jurídico protegido, bueno, pero el orden socioeconómico, que nadie sabe bien lo que es el orden socioeconómico, pero si esa masa de dinero no va a desaparecer, simplemente que va a estar en el mercado distorsionando supuestamente, puede ser la satanización, ¿no? Que este delito distorsiona el valor de la moneda, atenta contra la libre competencia, provoca corrupción, va contra la democracia. Bueno, hay que luchar contra el demonio a como dé lugar, ¿no? Inversión de la carga de la prueba es antilibertaria y presunción absoluta de ilicitud y procedencia ilícita, es decir, una presunción absoluta y una inversión de la carga de la prueba
Esto es derecho penal del enemigo. Decomiso pleno, no trato de contraer. Y finalmente, antes de dejarle la palabra como corresponde a José Luis, que va a complementar todo esto, el procedimiento en medidas cautelares, como es, las pide el fiscal y la víctima. Hemos introducido un poco, simplemente un panorama en vista del nuevo Código del Proceso, con la última reforma que se incorporó por la Ley 19.436. Las pide el fiscal, pero también las pide la víctima, con alguna diferencia valorativa en una u otra posición, cuando sean indispensables y cuando haya peligro de frustración, supuestamente la parte de garantía que vimos al principio. Si las pide la víctima, se requerirá contra cautela. Claro, es un particular, de regla, porque el juez puede excepcionar la situación también, y en 60 días, no en 3 años, como tiene el fiscal, la víctima debería iniciar la acción civil que corresponda. Las normas supletorias son la del Código General del Proceso y las leyes especiales que hubieran, y el juez resolverá en la audiencia de formalización de la investigación luego de escuchar a las partes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Gustavo Bordes. Reconocimiento a tu compromiso académico, como siempre. Me constan las dificultades que devienen de las organizaciones de eventos académicos, así que te lo quiero reconocer públicamente. Pero también agradecer, además, porque se trata de un día muy particular, creo que para muchos de nosotros, que es estar junto a un gran profesor y mejor persona, que es el doctor Milton Cairoli. Yo me voy a sumar a unas pequeñas anécdotas que cada uno de los compañeros panelistas del día de ayer han podido expresar, haciendo referencia a un hecho ocurrido en el invierno de 1986. Yo recuerdo, como estudiante, ese día, esa tarde, sobre las 6 de la tarde, iba a la facultad, a la biblioteca, con el objetivo de solicitar libros para llevarlos a mi casa y poder continuar el estudio de las diferentes materias. Allí me crucé con un compañero que me preguntó si pensaba ir a las clases que se estaban impartiendo, con una suerte de extracurriculares, en la Facultad de Derecho Penal. Y yo le dije, no pienso ir porque no tengo idea de qué se trata ni quién está. Me dice, bueno, como quieras, esto lo hace el doctor Cairoli y está en el salón, arriba, antes era el 1, ahora creo que es el 26, ¿sí? Y entonces me fui pensando y en lugar de ir hacia la biblioteca, me fui hacia el salón donde el doctor Cairoli estaba impartiendo estos cursos de Derecho Penal que gentilmente, cuando llegué, nos recibió, y fue tal la forma de presentarse, de presentar el curso y la asignatura, que motivó en mí, o reforzó, si se quiere, la opción del derecho penal y marcó desde aquel momento hasta ahora el poder continuar y profundizando el estudio de esta asignatura. Pero quizás lo más significativo, y con esto termino la anécdota, es que en ese curso el profesor Cairoli nos hacía hacer trabajos, nos mandaba trabajos a cada uno de los participantes. Y ayer Germán Aller se refería a uno de ellos también, que se trataba sobre los mecanismos amplificadores del tipo. Uno de los trabajos que me mandó a hacer. Presenté ese trabajo y me lo entregó el doctor Cairoli a los pocos días con unas correcciones y buena nota, pero correcciones que me sirvieron mucho para reflexionar. Ese trabajo, doctor,
lo he guardado durante 30 años. Cuando me enteré de las jornadas, pensé que era el momento para desempolvarlo de la biblioteca y poder traerlo como tributo del respeto que le tengo y de las cosas que guardo. Acá está. 30 años. Sí. Sí, claro. No. A esta altura dejó de ser un trabajo, pasó a ser una reliquia. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. No solamente nos sirvió las reflexiones que en su momento nos hizo, sino que el doctor Cairoli nos enseñó a buscar un derecho, en la facultad en ese momento se enseñaba un derecho positivo, es decir, exclusivamente la interpretación, sin interpretar demasiado la norma, pero nos abrió la cabeza mostrando que hay formas diferentes de posicionarse frente a la práctica cotidiana, al ejercicio de la profesión, y de allí que generamos una conciencia crítica. Bien, doctor, gracias. Ese es nuestro humilde tributo a estas jornadas. En cuanto al tema principal, yo por razones de generosidad le dije al doctor, colega y amigo Miguel Langón, digo, doctor, usted elija el tema que más le guste y yo haré el resto, si puedo. Pero nunca imaginé que iba a elegir todo el tema. Entonces, mientras yo lo escuchaba atentamente, traté de reposicionar o de reposicionarme en este tema y, si bien cumpliendo lo que se espera que uno diga, pero voy a tratar de encararlo desde otro punto de vista. Hay una serie de preguntas que forman parte del programa, entre ellas la interceptación de llamadas, correos, como recién lo decía Miguel, que se puede interceptar, WhatsApp, Skype, etc. Yo voy a responder que sí, sin ánimo de polemizar, ni mucho menos, porque además entiendo el nivel hacia dónde quiso apuntar el doctor. Pero voy a decir que sí de entrada y luego voy a diferir el fundamento para el final del desarrollo del tema. ¿Por qué? Porque antes de poder comprender las diversas disposiciones que tienen de la ley del lavado de activos, es necesario también conocer la historia de cómo nacen, cómo se crean estas leyes de lavado de activos y quién además las crean y por qué. Cualquier lectura que se realice sobre la ley 14294, las colaterales y las que vienen, nos vamos a encontrar con la referencia a una sigla que es el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Qué es el GAFI? Es un grupo que se formó con países de las potencias industrializadas, allá por el año 89, denominado el Grupo de los 7. No es casualidad que fuera integrado por Estados Unidos, países europeos y de Asia. No lo integran los países latinoamericanos, no lo integra África, salvo desde luego el GAFISUR, que en un intento de democratizar el sistema, trató de aunar países de la región. ¿Sí? Democratizar, que nadie se lo cree, pero es el discurso oficial. Las decisiones se siguen tomando desde el GAFI central. El GAFI se arroga incluso potestades mayores que las que puede tener la ONU, a tal punto que crea recomendaciones, 40 de ellas, que tienen la virtud, entre comillas, de transformar su naturaleza y tener casi como una equivalencia de fuerza a la de ley. ¿Por qué? Porque las recomendaciones del GAFI son prácticamente obligatorias para los países periféricos, emergentes, entre ellos el nuestro, a tal punto que el no cumplimiento implica el cambio de color de una lista en el cual se está, y eso puede llegar a generar consecuencias para los países que no cumplen los objetivos o no se acuerdan con la fidelidad
que requiere el grupo. Tener una mala nota para los países emergentes implica consecuencias muy gravosas desde el punto de vista financiero, crea una mala reputación en el sistema y por lo tanto las inversiones no llegan, pero además se incluye en esa lista donde puede luego tener mayor incidencia en cuanto a los préstamos o no que le pueden considerar los estados. ¿Por qué digo esto? Porque el Gafi está, de alguna manera, procurando consolidar un nuevo orden social mundial en el sentido de crear un orden financiero que puede llegar, o mejor dicho, cuyo objetivo es la acumulación de capital. Y en el orden jurídico, lo que ha hecho el Gafi es generar un derecho penal del enemigo. Varios colegas lo han expresado de muy diversas maneras, pero quiero reforzar este concepto del derecho penal del enemigo porque estas leyes tienen, sin ningún tipo de duda, un criterio totalmente diferente. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Es un derecho de excepción que procura no rehabilitar al individuo, como son las orientaciones de la dogmática o de la política criminal en la materia, sino aniquilarlo, exterminarlo. No desde el punto de vista físico, pero sí aniquilarlo desde el punto de vista del sistema, declarando enemigo y generando un perfil a dónde se debe perseguir. El enemigo, en definitiva, es una creación en función de determinados intereses, que abdica y compromete el sistema de seguridad y de garantías de los ordenamientos jurídicos. El derecho penal del enemigo se traduce luego en estas leyes de lavado de activos de muy diversas maneras, pero muy significativamente. Ayer escuchaba con mucha atención a todos los colegas que me precedieron, pero particularmente presté atención a lo que la compañera y colega doctora Blanca Rieiro, lo que no estaba en este momento, pero contaba que cuando ella concurría a los cursos sobre lavado de activos, se iba con la impresión de que había dos derechos. Uno, el derecho cotidiano de los juzgados, donde se perseguían las rapiñas, los homicidios, los hurtos, y otro, un derecho vinculado al lavado de activos, cuya práctica era totalmente diferente y con criterios y principios también diferentes. Y verdaderamente es así. En materia de lavado de activos, el derecho penal del enemigo aparece planteando algunos postulados como por ejemplo la convicción moral. El juez tiene la potestad de procesar, tomar resoluciones en base a la convicción moral. La convicción moral es diferente al elemento de convicción suficiente y la convicción moral corre el riesgo y está a un paso de lo que conocimos como el sano sentimiento del pueblo alemán, es decir, cómo se determinaba el delito por el régimen nazi. Delito era todo aquello que ofendía el sano sentimiento del pueblo alemán y era suficiente con que el magistrado de turno pudiera considerarlo de esa manera. La convicción suficiente le da de alguna forma una garantía, lo que no es igual la convicción moral. Pero también se invierte la carga de la prueba. Normalmente es el Estado el que tiene el deber y el derecho de buscar la responsabilidad
de quien tiene a su disposición y poder con ello imputarle algún delito. En esta instancia es diferente, la gente tiene que demostrar que los bienes que posee fueron de origen ilícito. Y en muchos casos, verdaderamente, no tiene forma de demostrarse, pero no significa necesariamente que haya producido un origen ilícito. Se crean también nuevas categorías. El acuerdo entre la Fiscalía y el indagado, el agente encubierto. Y sobre todo se crea la obligación de determinadas personas a denunciar hechos que consideren atípicos, inusuales. Ayer Raúl Cervini lo aclaró magistralmente. Pero además, esa lista de sujetos obligados que empezaron por las casas de cambio, siguieron por los escribanos, se suman los sacerdotes, que ayer, los psicólogos, que ayer Gastón lo decía con proverbial claridad también. Ahora se van a sumar los abogados, seguramente, esperemos que no, y así sucesivamente, pero va a ser una lista que se va a ir incrementando, pero que nunca va a satisfacer al sistema. Y algún día alguien se va a dar cuenta que todo esto no sirvió para nada, que la persecución penal no pasa por este tipo de propuestas y de incursiones, como ocurrió en la historia. Nos muestra que la quema de brujas, por ejemplo, luego se dieron cuenta que las mujeres no tenían poderes satánicos y el Papa tuvo que pedir perdón por las torturas de la Inquisición en nombre de la Iglesia Católica. Veremos quién asume la bandera de pedir disculpas en nombre del GAFI por esta intromisión en nuestros sistemas financieros y de administración de justicia. Pero también amplía el elenco de delitos antecedentes y crea nuevas técnicas de investigación. Las medidas cautelares que establece la ley son en buena medida y responden a este derecho penal del enemigo, que muy escuetamente estamos tratando de desarrollar, pero que aún dentro del marco de la legalidad establece algunos aspectos que son verdaderamente llamativos y que hasta un estudiante de primer año seguramente se puede dar cuenta. El artículo 62, que trata de las medidas cautelares de la ley 14294, refiere a que se podrán adoptar en cualquier momento del proceso, incluso en el presumario, pero da la posibilidad y la potestad a la Junta Nacional de Drogas de solicitar medidas cautelares. Aparece la Junta Nacional de Drogas y se transforma en parte procesal de un sistema en el cual ya el indagado y el abogado del indagado no va a tener que enfrentar el histórico y llamado 2 por 1, es decir, juez y fiscal contra la defensa, sino que ahora juez, fiscal, junta contra la defensa. Y en estos pequeños cursos, cuando yo digo 2 por 1 o juez y fiscal, no es en forma peyorativa. Yo tengo muchos amigos, felizmente, que son jueces y también fiscales. Una vez me decía uno de ellos, vos no digas que nosotros estamos en combinación con el fiscal y en contra de... Porque no. Yo lo digo como una manera, digamos, institucional de que el sistema
ha sido tan perverso que en los hechos ha generado desigualdades e iniquidades de las partes. En ese sentido, lo digo. No en el sentido del honor que significa el ejercicio de la magistratura, tanto judicatura como ministerio público. Pero lo cierto es que acá nos encontramos con una nueva parte formal, que es una junta a la quien se pide opinión para actuar en consecuencia del punto de vista jurisdiccional. Esta junta, además, puede solicitar las medidas cautelares de producto de la investigación que previamente realiza y que luego va a ofrecer como prueba y que luego va a servir para que una sentencia que se dicte se disponga la entrega del producto a la propia Junta. Nunca sabemos qué pasó verdaderamente o qué pasa el destino del dinero de la Junta, por más que estatutariamente por allí está dicho. Entonces, los recursos que se presentan contra las medidas cautelares no interrumpen el proceso. Y hay casos en donde hoy por hoy todavía existen gente presa por lavado de activos que cumplen 10 años de prisión con pedidos fiscales de 11, donde todavía hay diligenciamiento de prueba y en otros casos gente por delitos de lavado de activos que está presa 7 años cuando aún no han pasado los autos de manifiesto. Autos de manifiesto. Derecho penal del enemigo. No se puede entender de otra forma que en un sistema democrático y jurídico, republicano, perdón, como tenemos nosotros, que existan estas situaciones de hecho, pero que sumado a las que hemos detallado, nos hacen ser muy críticos en cuanto a la aplicación de estas leyes. Y por eso, y con esto termino, el fundamento de nuestra respuesta primaria de por qué entendemos que sí se puede realizar todo esto, es porque hay, en definitiva, una suerte de magnificación del sistema en lavado de activos que habilita en aras a la seguridad y a la defensa de los intereses generales a interceptar teléfonos, Skype y cuánta cosa sea que pueda fundamentar el derecho al Estado a perseguir a los enemigos lavadores. Esta visión crítica, en definitiva, es producto de esa enseñanza que hemos recogido de nuestra querida facultad, en buena medida del doctor Cairoli, que no hago suyas estas palabras, simplemente reconozco los criterios, pero que nos llevan, en definitiva, a sostener que estas leyes de lavado de activos atentan contra la seguridad y contra los derechos y las garantías personales. Muchas gracias. ¿Está de acuerdo? No lo hice responsable. No lo hice responsable.